Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUC, capítulo 25. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en este episodio EIMUC, donde la automatización industrial es fácil. Este episodio es con el patrocinio de la empresa Eltima Software. Esta compañía dedicada a desarrollar aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube ya hemos desarrollado varios tutoriales como para que puedan ver en operación este tipo de herramientas. Las hemos utilizado para hacer comunicación entre puertos seriales virtuales, cruzados, para monitorear comunicaciones tanto en estándar RS232, 422 o 485, todo lo que tenga que ver con comunicaciones seriales en el sistema operativo Windows. En la descripción y la información de este episodio vamos a dejar los enlaces para que puedan encontrar más información de los productos de Eltima Software. Bueno amigos, y este episodio totalmente grabado en exteriores, o sea que les dejaré en el Instagram las fotografías para que tengan un poco la ubicación y conozcan los paisajes en los que vamos a estar grabando en los próximos episodios. Este es el capítulo número 25 y lo estamos dedicando a estándares de comunicación en la capa física. Recuerden que hicimos una pausa, llegamos en el modelo 8 hasta la capa física y la capa de enlace, y he decidido aprovechar de que tengo estos episodios para poder guiarlos en ampliar algunos estándares que tienen que ver con las comunicaciones, especialmente las comunicaciones seriales, que son todavía muy utilizadas en la industria y que se ubican en la capa física, en la forma de transmisión de las señales eléctricas con algunas especificaciones. Y entonces eso es lo que hemos venido haciendo y que vamos a proyectar en estos dos episodios y en el anterior que está dedicado a RS232. Bueno, entonces recordando que RS232 tiene pues cosas positivas, tiene sus pros y sus contras. Evidentemente una de ellas de alguna manera características que no están muy a favor en el tema de comunicaciones enfocadas o aplicadas a la industria es el ruido, cómo afecta este tipo de comunicaciones debido al planteamiento del modelo eléctrico para transmitir las señales, ya que es un solo hilo referenciado y ahí se coloca el voltaje. Entonces, si el ruido afecta al canal, pues ese ruido se va a inyectar o va a penetrar en la electrónica, va a ser amplificado, va a ser tomado como parte de la señal. Eso por un lado. Y lo otro es solamente la posibilidad de tener dos equipos en una comunicación 232. Y finalmente creo que uno de los temas más, digamos, que me preocuparían a nivel de comunicaciones en la industria es las distancias, aproximadamente 14.98 o 97 metros que se redondean a 15 metros entre transmisor y receptor. Y pues esos serían los contras de ese RS232. Evidentemente llevar esto a la industria sería muy complicado por todas estas limitaciones. Entonces surge otro estándar que es el RS422, pues que lo digo con sinceridad que en este momento es un estándar que tal vez muchos escuchan por primera vez, aunque tiene todas unas ventajas que ya vamos a mencionar y unas grandes posibilidades y digamos especificaciones que me favorecen en cuanto a la industria, pero que no realmente yo veo, por lo que indago y miro en los entrenamientos, que es un estándar muy desconocido para muchos. El 422 maneja unas franjas a nivel de las señales eléctricas, una franja grande, bueno, un poco más corta frente al 232, realmente, porque estamos hablando de una franja entre menos 6 voltios y más 6 voltios DC. Vamos a mirar entonces cómo está constituida.
Si vamos a tomar voltajes en el rango entre 2 voltios y 6 voltios, ahí se interpretaría que tenemos un 1 lógico, un 1 booleano. Si nos llega un voltaje entre menos 2 y menos 6 voltios, de ese se interpretaría como un 0 booleano. Y hay una franja de transición donde no hay ninguna equivalencia lógica, es entre más 2 voltios y menos 2 voltios. Una franja mucho más corta, de 4 voltios frente a lo que se tenía en el 232. Bueno, aquí una pausa rápida para que estoy grabando desde mi iPad y estoy en una zona, aquí estoy viendo que me está llegando un frente de viento fuerte y por las condiciones que tengo mi iPad tal vez van a escuchar un poco. Estoy tratando de que no afecte mucho el micrófono, pero de pronto sí van a escuchar el viento y otros sonidos ahí de ambientación. Están podando por allá un pasto, tengo aquí al frente un perro que está ladrándome, entonces todo esto es parte pues de tener un escenario así campestre y estar grabando como lo quiero hacer. Realmente quería grabar estos episodios así al aire libre. Bueno, ya teniendo claro entonces estas franjas de voltajes o las especificaciones eléctricas, aquí empiezan las especificaciones, digamos, importantes o fuertes. Primero, y es que en el 422 tenemos, realmente necesitaríamos 4 hilos para hacer una transmisión y recepción y la tierra, que sería la referencia de esos voltajes, o sea que son 5 hilos realmente los que necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos 2 hilos para TX, 2 hilos para RX y la tierra o la referencia de estos hilos, para que el voltaje no sea flotante sino que esté referenciado. Entonces miren que estamos en este momento teniendo 2 hilos dedicados para transmisión, 2 hilos dedicados para recepción y la referencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué me permite este tipo de transmisión diferencial? Pues ganar mayor inmunidad frente al ruido. ¿Por qué? Porque yo lo mencioné ahora que un 1 lógico es un valor de voltaje en la franja entre 2 voltios y 6 voltios. ¿Cómo se obtienen? Pues sencillamente, si estoy en transmisión y como tengo 2 hilos para transmisión, podríamos llamar un hilo de transmisión no invertido, TX más y un TX menos, sería un hilo de transmisión invertido. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo cuando llegan estos 2 hilos a un amplificador diferencial, yo tomo es la diferencia de estos 2 voltajes que están en estos hilos para interpretar qué valor lógico tengo. Entonces, si la diferencia me da, por decir algo, 5 voltios, entonces estoy en el rango entre 2 y 6 voltios, lo interpreto como un 1 lógico. Si la diferencia me da 3 voltios, estoy en el rango entre 2 voltios y 6 voltios, por lo tanto lo interpreto también como un 1 lógico. O si la diferencia está en cualquier valor del rango entre menos 2 voltios y menos 6 voltios, se interpretaría como un 0 lógico. Al ser ese tipo de transmisión diferencial que estoy ganando, pues la inmunidad al ruido, porque cuando el ruido afecta al canal, pues está afectando las 2 líneas que estoy utilizando ya sea para transmitir o recibir. Y cuando esto entre al amplificador operacional o al amplificador o a la operación diferencial propia que hace un amplificador, pues sencillamente lo que es el ruido que se está afectando al canal va a ser eliminado. Esto es una gran ventaja, esa inmunidad al ruido frente a ambientes industriales, que es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando estándares que en cuanto a las condiciones propias de la industria nos sirvan, sean más inmunes, sean más resistentes, no haya tantas dificultades a la hora de transmitir datos. Entonces, primero, gran aporte es que al ser una transmisión diferencial ganamos inmunidad al ruido. Lo otro es que tenemos señales dedicadas para TX, 2 hilos, para RX, 2 hilos. Por lo tanto, pensamos y podemos decir claramente que podemos tener comunicaciones full duplex. Full duplex es decir que podemos transmitir y recibir al mismo tiempo. Esa es otra gran ventaja. Tener hilos dedicados para transmitir, hilos dedicados para recibir.
¿Listo? Frente a esas especificaciones y esas características, ¿qué podemos adicionar? Que sea potente aquí frente a las comunicaciones industriales, la velocidad. Podemos llegar a alcanzar a velocidades hasta 10 megabits por segundo. Es decir, 10 millones de bits en un segundo pueden ser transmitidos. Y aquí es donde viene también una de las características bien interesantes y fuertes, es las distancias. Podemos llegar a tener distancias hasta de 1200 metros, imagínense 1.2 kilómetros entre los dispositivos o entre, digamos, las señales pueden transmitir eléctricamente la información de una manera estable hasta 1200 metros. Y finalmente, el número de dispositivos que pueden llegar a tenerse es aproximadamente hasta 32 equipos conectados o 32 estaciones de trabajo. Esto ya lo voy a ampliar ahora, pues tampoco quiero hacer muy extenso, pero simplemente miremos entonces grandes ventajas. Primero, inmunidad al ruido. Segundo, distancia hasta de 1200 metros, o sea 1.2 kilómetros. Tercero, la velocidad es hasta de 10 millones de bits por segundo. Y la cantidad de equipos que puedo tener interconectados en un enlace. Y esto es muy potente, esto sí me interesa mucho en la industria. ¿Por qué? Porque ya podría entonces salirme del esquema que me había planteado 232, que era simplemente 2 dispositivos, ahora puedo llegar a tener hasta 32 dispositivos. Esto es evidente que hay que desarrollar, o este estándar está en la capa física, pero en la capa siguiente, que es la capa de enlace, recae la responsabilidad de cómo sería el control de acceso al medio. Y esto es, pues, cómo así que 32 estaciones, cómo van a poder hablar, o cómo sería el modelo. Este control de acceso al medio es centralizado, es decir que hay un dispositivo que sería el dispositivo maestro, y los demás dispositivos en la red serían esclavos. Esa sería la forma de generar la comunicación. Y con esto, que se está ahorrando este estándar al utilizar como capa física 422, se ahorra todo lo que es el arbitraje, el control de acceso. No habría ningún inconveniente frente a que se presenten choques por la pelea por el medio, porque hay siempre un equipo que va a ser el que domina la comunicación y el que controla y accede al medio, y los demás son equipos pasivos que simplemente van a recibir las peticiones. Cuando sean estas peticiones, cuando lleguen, ellas van a responder. Bueno, entonces ya estamos viendo cómo sería el esquema con 422, y adicionalmente, pues estas distancias, que es de 1200 metros, pues miren, si uno envía datos, o el estándar ha calculado que en una longitud aproximada de 1200 metros, pues se hacen unos cálculos para poder garantizar de que desde un equipo de un extremo al otro, pues llegue exactamente la energía que tiene que llegar para garantizar el dato. Pero como vamos a tener conectados a la línea hasta 32 estaciones de trabajo, que es lo que se ha llegado a calcular y a modelar, pues puede suceder que la impedancia de la línea donde van los datos pues se ve afectada. Por lo tanto, aparece un concepto que es el concepto de resistencia terminadora, y son resistencias que se colocan en los extremos del canal, en los extremos de las líneas de comunicación, para sostener la impedancia de la línea y garantizar que los niveles de energía estén en el rango de lo establecido, en el rango de menos 6 a 6 voltios, que es lo que se está trabajando para la transmisión de los datos. Entonces, ese es el concepto de resistencias terminadoras. Muchos equipos ya las tienen internamente, ustedes no tienen que hacer ninguna conexión, internamente se están colocando estas resistencias, y hay una especie como de interruptores para habilitarlas o deshabilitarlas. O también otros equipos en las especificaciones, en las recomendaciones, indican dónde colocar la resistencia y de qué valor debe ir esta resistencia. Y otras situaciones que otros equipos no la colocan, pero sí te llega el equipo con la resistencia allí. Tú simplemente sigues las indicaciones para colocar la resistencia. Entonces, esa es la función de la resistencia terminadora, y aquí es donde aparece este concepto de resistencia terminadora. ¿Listo? Es para precisamente garantizar la impedancia de la línea. Listo, como recomendaciones ya para finalizar en este episodio, que estamos revisando el estándar LS422, es que las señales deben ir cruzadas. Es decir, tenemos
par de líneas para RX, par de líneas para TX, pero estas señales deben ir cruzadas. Cruzadas es decir que las señales de transmisión deben ir conectadas con las de recepción de cada equipo y viceversa. Listo, no hay ningún equipo en la mitad que me vaya a hacer el acople o el cruce eléctricamente, no, se deben cruzar, tal cual como se hacía en el 232. ¿Listo? O sea, donde el 232 el RX iba con el TX, acá tenemos que cruzar, son dos señales porque tenemos dos para RX y dos para TX, recuerden. Bueno, y como cosa adicional, y como pues cuando doy estas capacitaciones me llegan muchas preguntas porque se piensa que pasarse de 232 a 422 o 485, el sistema operativo tiene que tener algunas modificaciones. Y miren, realmente el sistema operativo, ya sea Windows, ya sea de Mac, en la capa física, si es serial, él la ve siempre tiene la misma abstracción para tratar la capa física, es decir, para él son COMs. Es el COM 1, el COM 2, el COM 3, el COM 4, simplemente son COM para el sistema operativo. Pero ya a nivel de hardware sí deben existir unos integrados que me permitan manejar los niveles de voltaje adecuados a la norma. Entonces no me van a servir los niveles de voltaje de 232 para hablar el 422. Es evidente que no. Entonces sí se necesita un hardware que haga ese acople. Hay algunos chips que tenemos allí, como son los famosos el Maxim o el famoso Max 488 o 489, toda la familia de 488, 489 o la familia del 490 al 491 son chips que me permiten garantizar que se genere ese acople eléctrico que es el necesario para que se puedan entender las comunicaciones en el 422. Recuerden que estamos en capa física solamente. Entonces a veces se puede generar confusión de que si yo estoy en 232 puedo hablar 422 directamente. No, el sistema operativo sigue viendo los COM. No sabe si un sistema operativo puede verte un COM 3, listo, pero no sabe de ahí para adelante ese COM 3 cómo va a salir eléctricamente. Puede salir como 232, puede salir como 422 o puede salir como 485, que es el que vamos a hablar en el siguiente episodio. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta información, este episodio, este capítulo. Hemos hecho un recorrido por algunas de las características y ya saben pues que pueden dejarme todas sus preguntas, inquietudes y estaremos desarrollando un episodio pues muy próximamente dedicado a las preguntas. Entonces ya saben, dejarme sus comentarios, ya sea en las plataformas, en cualquiera de las plataformas que se transmite este podcast, ya sea iVoox o Spreaker o iTunes. Dejan una reseña, eso ayuda a darle posicionamiento al podcast. Dejan también cualquier comentario y las preguntas también pueden llegar a través de mi cuenta de Twitter, que es @eeymuc o EEYMUC, o ingresar a mi página www.eeymuc.com y en el formulario de contacto plantear cualquier interrogante. Entonces hasta aquí este episodio, nos vemos en una próxima ocasión.